Por último, cuando hablamos de rotación estamos hablando de dar vuelta un dibujito de acuerdo a una cantidad de grados establecida, ¿ya? Y nosotros los grados que vamos a ocupar son 90, 180, 270 y 360 grados o 0 grados, que en el fondo mi figura quedaría donde mismo. Si yo tengo una figura o un punto que se rota en 360 grados, quiere decir que dio una vuelta completa y por lo tanto queda en el punto de partida. Si yo tengo un punto, pensando siempre, la rotación siempre es en este sentido, muchachos, en este sentido, ya, en el sentido antirreloj que se llama, va así, ya, y vuelvo a mi punto de partida. Ese es el sentido de la rotación. Y rotar va a ser lo siguiente. Si yo tengo un punto acá, 1,1. Para esto es muy necesario un transportador. Transportador. Esa reglita que es así. Sumamente importante ocuparla. Que tiene acá un centro y acá tiene muchos ángulos marcados. Entonces, para hacer rotaciones tengo que ocupar esa figurita. ¿Por qué? Porque supongamos que yo voy a decir que este punto lo voy a rotar en 90 grados. ¿Ya? En 90 grados. Por lo tanto, este puntito va a quedar acá. ¿Qué es lo que hago yo con ese punto? Imaginariamente dibujo una línea así, donde yo voy a colocar mi transportador acá, justo donde queda ese punto. ¿Ya? Entonces, no, perdón, no es en este sentido, es en un sentido contrario. O más bien, voy a darle fórmulas mejor, para hacerlo más fácil. Cada vez que yo tengo un punto de la forma x, y, que en este caso va a ser el 1,1, cuando rote 90 grados va a quedar de la forma siguiente. También se puede hacer con el transportador, es un poco más difícil el proceso, pero se puede realizar. Sin embargo, yo creo que se le haga lo más sencillo posible. Para ello les voy a dar las fórmulas de rotación. Y que son 3 posibilidades. Las cuales son las que les voy a mencionar a continuación. Cuando yo lo quiero hacer con el transportador tengo que dibujar un par de líneas y eso a veces puede confundir a la gente. Entonces, por eso cuando en un principio se resolvieron, se llegó a concluir que cada vez que yo rotaba un punto en una cantidad determinada de grados siempre quedaba de la misma manera en los grados. Entonces ocurre lo siguiente. Cada vez que yo tengo un punto inicial x, y, si yo lo roto en 90 grados, la coordenada va a quedar así, menos x, menos y, x. Entonces la coordenada que yo tenga acá, voy a cambiarle el nombre acá para que sea algo más entendible. 2. Supongamos que tenemos el punto 1,2. O sea, esto de la forma x, y. Si yo lo roto en 90 grados, este punto va a quedar menos y, x. Entonces el y, que vale 2, va a quedar acá, menos 2. Y el x va a quedar en la segunda coordenada. Entonces va a quedar en el punto menos 2. Voy a moverlo acá un poco. Voy a sacar esa flecha ya. Ya saben cuál es el sentido de rotación. Entonces, acá acuérdense que es 90 grados y va a quedar de la forma menos y, x. Por lo tanto, el punto va a quedar en menos 2,1. Significa que este puntito va a quedar acá. Menos 2,1. Y ahí lo acabo de rotar en 90 grados. ¿Ya? Entonces, este puntito mágicamente hizo un circulito aquí.
Si yo los uno, roto en 90 grados. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando rote 180 grados? Cuando rote 180 grados va a quedar de la forma menos x, menos y. ¿Qué quiere decir? Va a quedar el punto menos 1, el x queda negativo y el y también queda negativo, menos 2. Entonces 1 y 2 va a quedar acá, 180 grados. Y finalmente, si rota en 270 grados, va a quedar de la forma y, menos x. O sea, primero va a ir la coordenada y, que va a ser 2, y segundo la coordenada en x, pero ahora negativo. Entonces va a quedar en el punto 2, menos 1. Aquí. Ya, entonces aquí, un puntito para ser un poco más ordenados. Tenía el punto A, en el 1,2. Se movió en 90 grados y quedó en el punto menos 2,1, que sería mi A'. Este mismo puntito yo ahora lo roté en 180 grados y quedó de la siguiente manera, de una vuelta así. Y quedó menos 1, menos 2, mi A'. Y por último, yo lo roté en este punto A inicial, lo roté en 270 grados y quedó en el punto 2, menos 1, que es mi A'. Y si lo rotara en 360 grados, llegaría al inicio. ¿Ya? Niños, básicamente es eso. O sea, ustedes tienen que aprenderse estas cosas. Lo que me interesa es que aprendan esto. Si es 90 grados, cambia en ese orden, quedan las coordenadas, partiendo siempre desde aquí. Si es 180 grados, cambia en ese orden las coordenadas. Y si es 270, en ese orden. Y ustedes buscan ese punto, y ahí es donde queda el punto inicial. ¿Ya? Y lo mismo para rotar figuras. Toman cada vértice, tal cual como lo vimos delante, cada vértice lo hacen rotar en la cantidad de grados y después unen esos vértices, esos 3 puntos, por ejemplo, si es un triángulo, y van a ver que les va a quedar dado vuelta y en alguno de los distintos cuadrantes del plano cartesio. ¿Ya? Así que, muchachos, es eso. Espero que no tengan mayores dudas. Por favor, practiquen harto esta parte porque me interesa que lo aprendan bien, y cualquier duda que tengan los voy a estar esperando para poder ayudarles. Que les vaya muy bien y nos vemos.